estas personas. Muchas gracias. El programa del día de hoy continuaremos con la plenaria impartida por el doctor Roberto Tapia Conger, de quien me voy a permitir leer una semblanza curricular. El doctor Roberto Tapia Conger es médico por la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, con especialización en salud pública. Cursó la maestría en ciencias y la de salud pública en la Universidad de Harvard. Recibió el grado de doctor en ciencias de la salud con mención honorífica otorgado por la UNAM. Su carrera ha trascendido los límites comunes del experto en salud al conjugar su visión médica con la innovación, la creatividad, el desarrollo tecnológico y un marcado énfasis en la generación de evidencia científica para el establecimiento de políticas públicas. Durante 25 años, Roberto Tapia Conger se dedicó al servicio público en la Secretaría de Salud Federal, donde ocupó posiciones desde las que lideró la generación de políticas públicas, cimiento de los actuales programas de salud en temas como adicciones, vacunación, enfermedades crónicas, VIH y SIDA. Asimismo, estableció el actual Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica y el Sistema de Encuestas Nacionales de Salud, por mencionar solamente algunos. Desde hace 15 años se desempeña como director general de la Fundación Carlos Slim, desde donde ha crecido e impulsado una amplia agenda de innovaciones en salud digital, además de acuñar el concepto de salud pública personalizada. Asimismo, desde hace 45 años es profesor de la Facultad de Medicina de la UNAM y miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 3. Recibamos al doctor Roberto Tapia con un fuerte aplauso, por favor. Muchas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias y ante todo agradecerle a la doctora Jennifer Hincapié y al doctor Germán Fajardo su amable invitación para charlar con ustedes el día de hoy sobre los aspectos éticos en la salud digital. Desde hace muchos años hemos orientado todo el equipo de trabajo que tengo el gusto de coordinar la visión de lo que es hoy uno de los elementos centrales en la transformación de sistemas de salud, que es lo hoy denominado salud digital, que ha pasado ya por muchas nomenclaturas en los últimos 15, 18 años. Se le ha llamado mHealth, eHealth, innumerables, a veces solo se toma el concepto de salud digital al referirse por la telemedicina, etcétera. Pero ya hoy en día, y de eso primero en la presentación les voy a conversar sobre lo que es la salud digital, después su posicionamiento en la agenda global, en la parte académica y después entrar justamente a los accionables de la salud digital en el ejercicio de la salud digital en el contexto de los servicios de salud. Si puedo tener la primera. Ya está ahí. Bueno, primero la declaración de conflictos, y lo que ustedes lo leen, es muy relevante entender que la salud digital es un proceso dinámico que voy a explicar brevemente, porque no es el propósito y objetivo de esta sesión, sino de ver los aspectos éticos del componente, pero voy a dar cierta explicación. Entonces, ¿qué es la salud digital? La salud digital es la oportunidad de aprovechar lo que aquí comento, que es esta conjunción en tiempo y espacio de la evolución y revolución tecnológica. Estamos en el proceso en nuestro país y en muchos otros países ya está implantado el proceso de las plataformas de 5G, de lo que sería ya la aplicación de la inteligencia artificial con la capacidad exponencial que tenemos hoy de los procesos analíticos, que es se sustenta en lo que es la ciencia de datos y obviamente en la incorporación de la explosión del conocimiento científico. ¿Qué es esto? No ha habido ningún momento en la historia del proceso de generación de la ciencia en el que conozcamos mucho más el metabolismo celular y por lo tanto metabólico y por lo tanto de sistemas del ser humano y su interacción con el ambiente y su interacción incluso con la misma sociedad misma. Así es que
lo que hace la salud digital es aprovechar esos tres elementos que son estratégicos y trascendentes para ser catalizador de esa transformación de los sistemas de salud. ¿Por qué catalizador y por qué transformación? Porque es un mecanismo que permite mejorar el acceso y la cobertura efectiva, no solo llegar, sino que el otorgar los servicios sean servicios efectivos de modificación y de resultado positivo de la intervención correspondiente, justamente para hacerlos eficientes, efectivos, de calidad y de un aspecto muy relevante, que incluso es el fundamento del aspecto ético, es el sentido humano. Cuando hablamos de tecnologías, pocas veces pensamos en el componente humano, y tiene mucho de humano, porque una cosa es el planteamiento de la plataforma tecnológica, a veces no entendible del todo, pero al final de cuentas es la interacción entre seres humanos y se debe de llevar todo un proceso de cuidado de esa evolución y de esa interacción, y es lo que le da la relevancia al componente ético dentro de la salud digital. ¿Por qué? Porque lo que estamos siempre buscando es el que se mejore las condiciones de vida de las personas. ¿Por qué hoy le estamos dando tanto peso a la salud digital? Pues además de todos estos años que se ha acumulado evidencia de su relevancia, también los organismos multilaterales, en particular en el campo de la salud, vieron la conveniencia de incluirlo como un elemento central, y aquí tenemos de manera muy breve algunos ejemplos de ya documentos oficiales de posicionamiento de la salud digital como un eje estratégico, en donde han convenido distintas organizaciones, desde la Comisión de Banda Ancha de Naciones Unidas, en donde lo ha definido ya como un componente esencial en el futuro de la organización de sistemas de salud e incluso en medir la madurez que tienen los países para la aplicación de la inteligencia artificial, que ahorita platicaremos de eso. La OMS, ya en el 2018, en su asamblea de mayo de ese año, dictaminó ya la obligación de la organización de trabajar en el campo de la salud digital, tanto así que se crea en ese mismo año el departamento correspondiente y una línea muy vasta ya de documentos, incluso que aterrizan con la Estrategia Global de Salud Digital 2020-2025. Y obviamente su contraparte regional, que es la Organización Panamericana de la Salud, también con una serie de compendios. Al final de junio de este año emitieron ya 9 documentos que precisan todos los elementos clave de la constitución de una política, implantación y proceso de seguimiento y evaluación de las plataformas con uso de la salud digital, y también el Banco Interamericano de Desarrollo en una alianza con la OPS para favorecer su implantación en los países. ¿Qué es lo que tienen en común todas estas organizaciones en sus documentos? Pues básicamente es que ya se considera a la salud digital como el nuevo paradigma de la salud pública. Hoy en día incluso se está ya analizando, y lo voy a tocar más adelante, ya el considerarlo dentro de la formación de los profesionales de la salud. No estoy hablando aquí solo del médico o las médicas, sino de todo el personal interactuante en un proceso de otorgar servicios de salud, tanto en la parte preventiva como terapéutica, como en el de seguimiento. El otro aspecto en el que concurren estas organizaciones es que sin duda la salud digital favorece el acceso efectivo a los servicios de salud con estas características, sobre todo de calidad, y que potencia la posibilidad justamente de llegar a una universalización y que por lo tanto va a disminuir las inequidades. Hay un tema subyacente siempre que comentamos la salud digital, y es que se piensa que, y va a ser uno de los puntos éticos a considerar, que debe de favorecer el acceso independientemente del lugar donde resida la persona. ¿Esto qué nos lleva? A que tengamos necesidad de tener conectividad o planteamientos de desarrollo tecnológico que le sea posible a una persona que vive en la Sierra Tarahumara
o que bien se encuentra en las zonas más distantes, en las serranías del estado de Oaxaca o de Chiapas o de cualquier elemento en la Amazonía, por ejemplo, en Latinoamérica o en otros puntos que no necesariamente tienen una conectividad permanente. Voy a tocar esto de manera muy relevante porque es un aspecto central a cualquier desarrollo vinculado a la salud digital. Y bueno, estas organizaciones también están motivando y llevando a que los países y los gobiernos se vaya asimilando esto. Hay países ya muy desarrollados, el nuestro va en camino a eso, con un proceso mucho más metódico, pero ahí voy a comentar estos aspectos de cómo van y cómo están evolucionando en América Latina en particular. Pero muy interesante es que también ya está la salud digital en el campo académico. Y vean ustedes ya ya existen revistas especializadas, revistas científicas de muy alto impacto, que ya toman como centro a la salud digital. Y ni más ni menos, una de las revistas del grupo de Nature ya tiene la medicina digital, tenemos a Lancet Digital Health, tenemos PLOS Digital Health, el Oxford Open Digital Health y muchas otras que ustedes pueden ver ahí y que ya marcan esa línea en el que ya hay un espacio para poder llevar a la exposición, presentación de pares de las experiencias en salud digital, justamente con el propósito de que se aprenda, se difunde, se aprende, se asimila y se puede generar planteamientos con evidencia robusta para la generación de las políticas públicas. Pero también esto, no sé por qué a veces sí funciona y a veces no. Ahí está. Y hay algunos ejemplos que está sucediendo en la región y podemos aquí, por ejemplo, ya en Argentina hay un programa de actualización en salud digital. Llamo su atención a lo que la Universidad Católica de Uruguay, que ya tiene una maestría en epidemiología digital. Muy interesante el que justo uno de los elementos centrales del análisis epidemiológico es su fuente de información, viene gracias a las plataformas tecnológicas, capacidades analíticas y por lo tanto desarrollos que llevan a un análisis mucho más preciso de las causas y efectos y la dimensión que puede tener un estudio. Y bueno, la pandemia de COVID vino a enseñarnos cómo se puede aplicar la salud digital para conocer mucho más la evolución y hoy tenemos la asimilación de los procesos de conocimiento del virus en sus más de 300 modificaciones o alteraciones de su estructura, pero que se ha permitido hacer ese monitoreo y compartirlo y poder hacer los análisis correspondientes. Entonces hay una ya tendencia muy clara. ¿Cuál es el? Y ahora se fue de más. Ya hay en América Latina algunos elementos que están como siendo ya ejercitados, pero que ya colocan la visión de que ya está en proceso de implantación las acciones de salud digital. Y aquí vienen estos, aquí pueden ver en Colombia y hay algunos ejemplos que pueden ustedes analizar uno a uno y podemos decir que ya hay una tendencia un tanto estandarizada con distintos elementos de la salud digital. Muchos lo están trabajando más en los temas del expediente médico electrónico, pero con una gran interoperabilidad. ¿Qué quiere decir esto? Con una gran capacidad de interacción, la generación de hospitales inteligentes, hospitales ya mucho más sustentados desde el tracking, la trazabilidad que tienen de la persona que acude al hospital, la utilización de los servicios, igual como ustedes accesan a distintas plataformas y que la plataforma les conoce. Por ejemplo, si ustedes entran a una de las plataformas de streaming como Netflix o cualquier otra de las que ustedes utilicen, ya hay un conocimiento de su patrón de utilización. Lo mismo aplica en el caso de un hospital inteligente o de una unidad de atención primaria inteligente que permite hacer ese rastreo del paciente, conocer incluso su circunstancia y su evolución con la interacción con los distintos servicios dentro del establecimiento. Pero entonces platiquemos
de cuáles son los aspectos éticos. Esta fue una visión muy rápida, muy somera de cuál es el campo hoy de la salud digital. ¿Y cuáles son estos aspectos éticos? Están realmente centrados en 3 compartimentos. Uno es los accionables éticos que se deben tener en cuenta para el diseño de una innovación o de un servicio. El segundo compartimento es lo que se debe de tener consciente y con un accionable ético en la prestación de servicios a través de una plataforma de salud digital. Y el tercer grupo es la aplicación de la inteligencia artificial en salud. La inteligencia artificial es hoy un proceso extraordinario, producto de la gran capacidad analítica de lo que es el fundamento de la ciencia de datos y que vamos aquí a ver por qué es tan importante los accionables éticos en este campo. Empecemos con el primero. Bueno, estos son los 5 elementos que vamos a conversar. ¿Qué se debe de cuidar cuando estamos innovando o modificando un servicio bajo una plataforma de salud digital? Primero, ante todo, la justicia y la igualdad, la rendición de cuentas, la usabilidad, la gobernanza de la información y la sostenibilidad. Entonces veamos la primera, creo que es mejor si me la pasa, por favor. La siguiente. En términos de justicia, ante todo y central a cualquier proceso es que no puede ser discriminatoria. La solución debe de ser accesible a todos. Y esto es lo que comentaba, de que cuando estemos en el proceso de diseño de un elemento que utilice la salud digital, debemos de pensar en el individuo que tiene las condiciones de vulnerabilidad más severas y de no acceso. ¿Y eso cómo se hace? Hoy, gracias a la tecnología hoy en su desarrollo de programación nos permite desarrollar embebiendo los procesos de algoritmos en un punto específico sin necesidad de tener una conectividad permanente. A la larga necesita la conectividad, pero esa puede ser programada y bien organizada. Hoy es absurdo iniciar procesos de captura de información de un paciente en una zona remota si no va a poder establecerse como parte de una innovación que a la larga va a tener un intercambio inmediato. Esa es una condición también obligada. Segundo aspecto es que justamente debe de romper brechas, no generar mayor distanciamiento en los servicios de salud. Y tercero, que el paciente, o sea, la persona, conozca los beneficios de tener esta aplicación. La siguiente. En términos de rendición de cuentas, es que siempre se debe de operar con una robustez científica, la validez correspondiente, que se debe de dar siempre que los beneficios vayan dirigidos a la población. Y ustedes dirían, bueno, pues suena muy lógico, ¿no? Pues es que muchos de los desarrollos con frecuencia se hacen más pensando en el escritorio y pensando en el interés del desarrollador más que en el beneficio de la persona. El otro elemento es que que esa información que se colecta en campo sea realmente válida y que se coloque en el proceso de innovación los procesos de verificación de la calidad. La siguiente, por favor. De usabilidad. Pues sin lugar a duda debe de estar diseñado pensando en que lo va a utilizar una persona, ya sea un proveedor de servicios o un paciente que va a utilizar ese componente de la salud digital y que sea fácil de utilizar y que sea intuitiva, es decir, que no requiera de un proceso especial tan arduo de capacitación para que sea entendible. Y esto es relevante en los aspectos de acceso universal, porque con frecuencia se piensa que estos procesos dejan de lado o discriminan sobre todo a la población de mayor edad, por su falta de habilidad y porque no nacieron en una era digital, por lo tanto da un proceso de asimilación. Allá hay 2 vertientes, es la vertiente de la usabilidad y de la intuición en el uso con una explicación
pausada, respetuosa, o bien si la persona ya no tiene esa capacidad de introyección del conocimiento de un familiar que le pueda facilitar ese proceso. Pero debe de quedar establecido desde el instante mismo en que se empieza a hacer esa interacción. Y obviamente esto lo lleva a lo que dice el tercer punto aquí, que es acceso a una capacitación en el uso de la solución o estos dos elementos que ya les decía. La siguiente. El cuarto elemento es la gobernanza, muy relevante porque ante todo el paciente debe de conocer el uso que se le van a dar a sus datos. Ahí viene lo que es después el consentimiento informado, que de seguro se ha tocado en estas sesiones, y el acceso del paciente a su información. Esto es muy relevante. Hoy la tendencia global es que los sistemas de información públicos no deben de ser privados, es decir, la información, vamos a llamarle así, del conocimiento de una plataforma, como vamos a tomar, que estén en línea de la utilización de servicios de salud, debe de ser accesible por toda la población para conocer la calidad del centro de salud donde se atiende o de las condiciones de vulnerabilidad de su comunidad y bajo un proceso sencillo que sea accesible, pero que tenga el propósito de ser accesible, que no sea a través de la solicitud a una agencia de información para que me den la información que estoy solicitando, sino que sea de libre acceso. Esa es la gran tendencia justamente para evitar el que se trastoque la calidad y digamos, certeza de esa información. Y el otro, por eso viene esto de que la información debe de estar resguardada de forma segura. Y en esto es todo un reto. La siguiente, por favor. Y para cerrar, este componente es lo de sostenibilidad. Y ante todo, pues que su implantación sea factible y que haya el dinero para sostenerlo. Miren, en el tema de desarrollos, nada es gratuito. Hay un mito, y lo quiero tocar aquí, de que las plataformas de libre acceso son gratuitas. Miren, en el fondo, cualquier plataforma requiere de un mantenimiento, de actualización, de modificaciones, y eso requiere de inversión. No estoy hablando de una plataforma comercial, estoy hablando de muchas plataformas que están ahí, en el que nos permite desarrollar muchos de nuestros elementos innovadores, pero a la larga requiere de un mantenimiento propio de la organización que la está llevando a cabo. Entonces, digamos, tiene que acotarse ese tema de la gratuidad alrededor de los desarrollos tecnológicos. Entonces, con esto cerramos, la siguiente, todo lo que debe de estar encapsulado cuando hablemos y estemos en el desarrollo de ello. La siguiente, por favor. Ahora vamos al siguiente capítulo, que es ¿qué se debe de cuidar? ¿Qué accionable ético es cuando estemos diseñando o ya utilizando estas plataformas digitales? La siguiente. Y aquí vemos algo muy importante. No todo lo que puedo ver en un tutorial de YouTube es realmente fácilmente llevado a la práctica. Y este cartón, que me pareció muy interesante, es que ya cuando lo empiezas a operar, pues vas a tener tus traspiés y vas a tener tus errores y accidentes que te llevan a tener una visión mucho más seria de la adopción de una tecnología. La siguiente, por favor. Entonces, este es el primer punto, y es que debemos de cuidar sobre todo el que la innovación que se introdujo por lo menos sostenga el estándar de atención y calidad que existía, por lo menos. Obviamente siempre estamos tratando de que sea mejor. El siguiente, por favor. Dentro del estándar de atención también, es el que pueda ampliar o complementar lo que ya existe. Y esto es a veces un tanto como un elemento medio difícil de entender, porque con mucha frecuencia lo que se piensa para hacer una innovación en el servicio de atención de salud es casi hacer lo mismo que vengo haciendo durante 20 años en papel o en los procesos y que justamente incorporan temas de ineficiencia propia de ese proceso. Y si solo hacemos la traducción
digamos, clara, directa de ese proceso, no vamos a ganar nada. Lo único que vamos a perder el tiempo en hacer esa innovación, que ya no es tan innovación, sino es una traducción de mi rutina. Es el momento justamente de la reflexión para ampliar o complementar la atención que ya se otorgaba. La siguiente, por favor. Y aquí vemos muy importante esto. Los procesos de adopción nos llevan a hablar de las competencias digitales, sobre todo del personal de salud, y ya lo tocábamos en el anterior, del que va a recibir esa interacción del personal de salud. Y que nunca se tome a los pacientes para entrenar, sino que se haga entre pares. Esa es una de las condiciones que las distintas líneas de investigación en ética en salud digital han marcado, de que cuando ya se va a abordar con el paciente ya se tenga el conocimiento pleno, y vamos a entrar a muchos detalles de algunas alternativas. La siguiente, por favor. Después tenemos esto que son el valorar las barreras tecnológicas. Esto es, otra vez, lo reitero, desde que estás en el proceso de otorgamiento del servicio, debes de saber en dónde está la persona, qué condiciones tiene, cuáles son su nivel de adopción y si tiene la capacidad de asimilarlo, y si no, buscar que exista alguien que esté en ese proceso de interacción. La siguiente. Esto es lo que ya les decía, debe de haber un protocolo de contingencia para que si no está funcionando de una forma podamos hacerlo de otra, pero no perdamos la oportunidad de estar en la interacción con el paciente. La siguiente. Y viene esto de la visión, digamos, de los aspectos operativos. Siempre se debe de considerar un consultorio, la videoconsulta debe ser, no se puede hacer en un espacio abierto en donde se esté escuchando y otras personas estén, es como una interacción confidencial y se debe de hacer siempre en un espacio diseñado para tratar a esa interacción correspondiente. No es como una conversación casual, se debe de cuidar la ética o el proceso, digamos, de cuidado de la discrecionalidad y de la privacidad de la persona. El otro aspecto es que siempre se debe de pasar por garantizar que está tratando con qué paciente, o sea, se está tratando con una persona, hombre o mujer, que tiene tal condición de salud y que de acuerdo a su expediente estoy tratando con la persona. Y obviamente la información pasa a ser privada y confidencial. La siguiente. Y bueno, también en temas de plan de acción se debe de saber dónde está la persona. Segundo, los datos de contacto para, en caso de que el plan A no esté funcionando, podamos contactar a la persona y no perder esa oportunidad. Y además, tener siempre disponible la posibilidad de accesar a servicios de emergencia. La siguiente. Y pasemos a este tercer componente. Un componente muy de vanguardia, en el que hoy prácticamente hablamos de inteligencia artificial, y esto se debe a todo este proceso de capacidad de lo que es el origen, que es el cómputo cognitivo. ¿Qué es el cómputo cognitivo? Literalmente es que las computadoras, los procesos y algoritmos propios desarrollados por humanos, tengan la habilidad de ir evolucionando y asimilando las nuevas interacciones con las variables que se van sumando. Suena muy sencillo, por eso la siguiente lámina, por favor, en el que… ¿La siguiente? Está clarísimo que si yo veo un tutorial de inteligencia artificial en línea, pues va a parecer maravilloso, pero ya cuando estoy en la vida real es algo un poco diferente y pues a veces hasta se le paran a uno los cabellos, ¿no? Entonces, es un proceso de digestión lenta, el entender dónde estamos y dónde debemos de aplicar los sistemas de inteligencia artificial. Aquí quiero tomar abrir un paréntesis. Existen dos modelos. El modelo de inteligencia artificial que va propiamente inmerso con el desarrollo del proceso clínico, digamos, a lo que serían los sistemas expertos. Los sistemas expertos son aquellos que nos llevan paso a paso
Es decir, a ver, explore usted al paciente, si encuentra este y estas variables, entonces haga esto, pero ese es un paso, digamos, ya de un protocolo de atención. Pero ahí mismo puede quedar los temas de toma de decisión, y ahí es en donde entra ese cómputo cognitivo en el que si se reúne la variable A más la variable C más la variable Z, entonces evolucionamos a un cuadro de decisión distinta bajo esas variables y que la inteligencia artificial me permite orientar esa toma de decisión. Y de esto vamos a platicar. La siguiente, por favor. Estos son los 6 elementos que se deben de tomar en cuenta como accionables éticos al utilizar la inteligencia artificial en salud digital. Primero es la autonomía, la seguridad y calidad, el que sea fácilmente explicable, la responsabilidad, la inclusión y también la sostenibilidad. Entonces veamos la primera, los aspectos de autonomía. La siguiente, por favor. Vean esto. La inteligencia artificial no debe socavar la autonomía del profesional de la salud. Es un auxiliar. Esto es relevante porque con frecuencia, y existen ya muchos softwares que han sido aplicados en México que traen de inmersa la inteligencia artificial, por ejemplo, en la terapéutica, sobre todo de enfermedades como neoplasias y algunos cáncer. Watson fue pionero en eso, ya hoy tenemos muchos desarrollos de inteligencia artificial, pero que al final, incluso en los aspectos de diferenciación diagnóstica o de diferenciación del tratamiento y de las condiciones, consecuencias, implicaciones, al final la decisión es del profesional de la salud. Entonces, la inteligencia artificial no es lo mismo que la inteligencia artificial de un auto autónomo. Ese sí, el auto autónomo incluso tiene todavía un aspecto relevante en el que el conductor tiene opción de modificar o de poner freno, ¿no? Pero en este caso es todavía más relevante el diferenciar ese aspecto de que al final el profesional toma la decisión. Y segundo, que debe de estar en control de esa toma de decisiones y de medir las consecuencias. Esto conlleva un planteamiento ético de estar a la vanguardia. Por eso decía que un tercer elemento de la salud digital es la asimilación del crecimiento exponencial del conocimiento científico. Hoy en día también las plataformas digitales, y no lo toco aquí, pero es un elemento para mí central hoy en la profesionalización de la salud, es la posibilidad de estar actualizado lo más posible y que sea de preferencia plataformas de acceso controlado pero gratuito. ¿Por qué controlado? Porque necesitamos la trazabilidad del escolar. No me refiero solo al que está en el proceso formativo de su licenciatura o en una maestría, estoy hablando de la actualización de lo cotidiano, la actualización del médico general, de la médica general que está en una unidad allá en la Sierra Lacandona, haciendo su servicio social, esperemos que en una comunidad segura, que le necesita estar al tanto, no solo para prepararse para su ENARM, sino para que sea parte de la cultura correspondiente de estar a la vanguardia. Ejemplo, la utilización de insulinas en el control de la diabetes o la utilización de algunos otros fármacos o incluso terapias no farmacológicas, pero que deben de estar en el contexto en el que se está dando. Así es que, punto y aparte en este sentido, es muy relevante dentro de los procesos de aplicación de la inteligencia artificial el que se esté a la vanguardia del conocimiento. Y es una responsabilidad institucional y personal el buscar ese acceso hoy por las plataformas digitales de capacitación y de actualización profesional. La siguiente. Este es un tema relevante porque
hablamos aquí de la calidad y la seguridad, sobre todo en el que los procesos, y se dice ahí que debe de estar siempre bajo un monitoreo de la calidad de los procesos de toma de decisión. ¿Qué es esto? Que aunque ya se ha trabajado en la posibilidad de tener un ejercicio inteligente automatizado ya vía el cómputo cognitivo, se debe de estar vigilando si las decisiones que se están, digamos, que salen del proceso son las correctas bajo una comparabilidad con la evidencia científica. Este es muy relevante. Después, lo debemos de usar para lo que está diseñado. Si se va a utilizar para poder hacer las decisiones en la terapéutica de un paciente o de una paciente que tiene ciertas características de obesidad, de hipertensión y que se encuentra con una hemoglobina glucosilada de 8, ¿cuál va a ser la terapéutica que se debe de utilizar? Debe de ser muy bien definido y no utilizarlo para otra cosa, para el manejo de las personas con ciertas características, y así podemos entrar lo mismo para una mujer, para un hombre, en el caso de cáncer de próstata o de inflamación de la o de una lesión pulmonar en el que fuma y no fuma, etcétera. Todos esos procesos están diferenciados en lo que se llaman justamente los casos de uso. El otro aspecto es el conocer los beneficios, pero también las limitaciones. Todo esto suena muy lógico, pero si queda explícito en el momento en que voy a estar utilizando esto, es éticamente responsable hacerlo de manera muy clara. Pasemos al tercero, por favor, la siguiente lámina, y es que sea fácilmente entendible. Esto es, que se pueda explicar el proceso. Hay un análisis muy interesante de lo que hoy vivimos como sociedad, en el que el 70% de las interacciones que tenemos con la tecnología no sabemos cómo sucede. Son cajas negras que están ahí. O sea, cuando nosotros mandamos un mensaje de WhatsApp, pues mandamos el mensaje y sabemos que le llega a la persona y que la persona nos contesta. Incluso puedo hasta averiguar si me abrió, me dejó por visto o ya no le dio seguimiento o me responde, ¿no? Pero ¿cómo se hizo eso? No lo sabemos y no nos interesa saberlo, ¿no? Entonces, hay una proporción muy relevante y se estima que el 70% de las interacciones como estas no tenemos idea de cómo sucede. Aquí sí es importante que sepamos cómo sucede. ¿Por qué? Porque los algoritmos se deben de explicar y sobre todo deben de quedar documentados, y esa documentación no es privada. Por eso el punto siguiente, que deben de ser, la metodología debe ser pública. O sea, si estás utilizando un proceso de inteligencia artificial, debe de quedar un documento de referencia de acceso público, no para que se meta todo el mundo, pero si tú quieres conocer cómo se lleva a cabo el proceso de discriminación de variables o de ponderación de variables, tú como profesional de la salud puedas tener acceso y entender esa caja negra del mecanismo. Eso apunta a un proceso mucho más profundo de un ejercicio ético de la aplicación de la inteligencia artificial. Y que obviamente los resultados, lo que sale, pues es ese elemento tan relevante que es el beneficio a la persona, obviamente bajo la tutela de quien lo está llevando a cabo. La siguiente, por favor. El otro tema es la responsabilidad. Esto, empiezo por el último aquí, y es que siempre debe haber una entidad responsable. Esto no es un asunto que bajo de una aplicación y que es anónima, sino que siempre debe de estar sustentada y respaldada de una organización que sea la responsable ante cualquier, digamos, daño o mala utilización de esta innovación, y que siempre debe de estar bajo la supervisión humana. Si se dan cuenta, por eso les decía que cuando hablamos de plataformas digitales en el campo de la salud, no es un desentenderse del proceso, es todo lo contrario, es una visión mucho más cercana, mucho más completa,
para poder llegar al entendimiento de lo que está sucediendo. Antes utilizábamos mucho nuestro sentido cuando se hacía la exploración de un paciente o de una paciente. ¿Qué utilizábamos? Pues primero la escucha, o sea, el oído. Utilizábamos la vista para ver si había cambios de coloración, textura, la palpación, el pulso, la exploración. Incluso podemos hablar que había esta sensación de interpretar todos estos sentidos para llegar a un punto de toma de decisión. Hoy, mucho más ahora que antes, están los métodos diagnósticos, los laboratorios clínicos, la imagen, la resonancia, etcétera, etcétera, que entonces ya nos da profundidad. Todo este proceso requería de una incorporación, digamos, en nuestro marco referencial. Hoy con la inteligencia artificial, ese marco referencial se corre el riesgo de estar afuera y nosotros debemos de mantener éticamente la responsabilidad de no quedarnos afuera, sino de conocer cómo están entrando todas esas variables, se están procesando y se está dando un resultado. Eso es lo que es en esencia el campo de la salud digital. Es la incorporación por distintos mecanismos de la información, se procesan de acuerdo a los algoritmos que se han considerado en lo que es la minería de datos y en los procesos de ciencia de datos, entonces se utilizan los modelos de inteligencia artificial para la toma de decisiones. Ese proceso hace 30, 40 años se hacía en el interior de la mente del profesional de la salud. Hoy tiene el auxilio de ese proceso de una inteligencia. Por eso es una inteligencia artificial. No deja de necesitar el componente de intuición y de decisión humana. Entonces, la responsabilidad es muy grande. Pasemos al quinto elemento de este proceso de la inteligencia artificial en sus accionables éticos. La siguiente. La inclusión. Suena hasta irrespetuoso decirlo, pero es necesario recalcarlo. Y hay muchos, y sobre todo podemos decir que en otros países vemos mucho los procesos de no inclusión de la población afroamericana o de otros, pero en nuestro país hay una gran exclusión de la población indígena o de los migrantes. Es decir, o sea, un migrante en tránsito o migrando a establecerse en nuestro país bajo un proceso de vulnerabilidad especial, debemos de buscar la manera de favorecer su apropiación, utilización y beneficio, independiente de todo lo que hoy en día estamos vigilando, que es la capacidad inmediata y personal de la toma de decisión de la orientación que la persona quiere. O sea, aquí no nos podemos empezar a hacer juicios. Es la persona, es el componente humano el que nos está interesando. Y los aspectos muy relevantes es entonces eliminar los sesgos. Y miren, yo creo que no debemos de ponerle más responsabilidad a una plataforma de salud digital de la que ya tiene el ser humano per se. La plataforma digital como tal, si no se le ha alimentado con los criterios suficientes, no debe de discriminar. Pero si el que lo plantea, lo desarrolla y no considera los elementos esenciales para poder diferenciar la condición de salud y vulnerabilidad de un afroamericano, de un indígena o de un sajón o de un europeo en general, entonces sí es importante como responsabilidad ética del que está inmerso en el proceso de diseño de esa aplicación. Entonces se necesita de gran conocimiento. No es un tema nada más del programador, del genio de la programación, se necesita de esa conciencia ética profesional de la evidencia científica. Y pasemos a la última parte, que es la sostenibilidad. Yo creo que en general, siempre que empezamos algo debemos de asegurar que se termine y que se pueda ser replicable. Se dice, ¿no?, que el conocimiento para que sea válido debe replicarse y después expander esa capacidad.
Entonces, debe de tener siempre un proceso sistemático de evaluación, ya lo he comentado. Se debe de llevar los procesos inherentes a la capacitación del uso y su aplicación y, por lo tanto, de mejorar en síntesis la prestación de los servicios. Entonces, podemos cerrar con la siguiente lámina, decir que en este campo de la aplicación de la inteligencia artificial, que realmente estamos, digamos, en el límite de lo que sería hoy el conocimiento mucho más cercano de la aplicación del uso de la tecnología, del conocimiento científico y de la capacidad analítica, para poder entender que estamos en una era extraordinaria, en donde a través de los elementos y los accionables éticos dentro de la salud digital, podemos asegurar que vamos a beneficiar a las personas y que ellas y ellos podrán tener un beneficio de tener un sistema de salud moderno, respetuoso y sobre todo incluyente y que considere los diferenciales de acceso de los servicios de salud, no solo en la cobertura horizontal, sino en la posibilidad de la interacción con servicios de salud, de la atención primaria hasta la alta especialidad. Entonces, la siguiente lámina, solo me resta agradecerles estos minutos de su atención. Muchas gracias. Muchas gracias. Agradecemos al doctor Roberto Tapia por la plenaria que en este momento nos acaba de impartir. Y tenemos en la plataforma en este momento y les mandamos saludos a más de 700 personas. Estas personas tienen algunas preguntas, le mandan muchos saludos, doctor. Tenemos varios países, Estados Unidos, tenemos Perú, tenemos dentro de la República bastantes y le hacen algunas preguntas. Voy a permitirme hacer la pregunta de María del Carmen García. Comenta que ella es médico paliativista y comenta que si como médica paliativista sería ético dar por primera vez una consulta de manera digital. Bueno, muchas gracias a la doctora María del Carmen. La verdad es que omití esto y le agradezco la pregunta. Es recomendable que no solo si eres paliativista o no, es que en primera instancia siempre exista la interacción personal y que, por ejemplo, en este caso la consulta remota, y hemos caído mucho en la simplificación de esto, de dar por primera vez una consulta remota en el que no tienes el uso de tus sentidos, estás solo refiriéndote, salvo que mandes laboratorios, imágenes, y hoy existen las plataformas para ver todos esos elementos que te pueden dar una idea del diagnóstico. Lo ideal, y más en el campo de la medicina paliativa, es muy relevante el poder, porque además la medicina paliativa, y no soy experto en el tema, pero hay más allá de una interacción de salud, hay una interacción familiar, una interacción, conocimiento psicológico, las condiciones sociales, las condiciones económicas que se vive y que por lo tanto mi recomendación es que sea más de seguimiento que de primera vez. Gracias, doctor. Abrimos para una pregunta del público. Creo que de este lado hay una. Buenos días. Muchas gracias por su interesante plática, doctor. Verdaderamente la hemos disfrutado, al menos yo en lo particular. Quiero llamar la atención sobre el consentimiento informado. En los días previos, o los años previos, ahora en pandemia, muchos ensayos clínicos y proyectos de investigación se vieron obligados a hacer consultas a distancia o visitas del proyecto a distancia en razón del riesgo que implicaba ponerse en la calle o hacer la visita a la clínica para cumplir con el estricto protocolo de investigación. Qué bueno que se hizo así. Otros colegas, por otro lado, hicieron, como lo comentaba la doctora, dar consulta por videollamada. Fantástico, qué bueno. El gran problema es que una vez que entramos a las redes,
aun cuando sea una plataforma privada, quedamos expuestos a lo que le pasó a la Sedena, Guacamaya Leaks en bioética, o Medical, no sé, cualquiera de estos hackers que puedan llegar. Y el problema es que no lo decimos en el consentimiento informado. Y debemos de dejar muy claro para nuestros pacientes, como lo dejamos cuando les tomamos una fotografía y les decimos, oye, esta foto es para el Congreso de Bioética en la Escuela de Medicina, ¡pum! Y ya lo vieron todo el mundo. Y el paciente está conforme porque le pidieron su consentimiento y lo autorizó para que lo viéramos, no para que le tomemos foto. Hay que decírselo también a los asistentes. El consentimiento no alcanza para la foto de los que estamos acá. El gran riesgo es que no le decimos a los pacientes que aun cuando ponemos nuestro mayor empeño y nuestros más potentes firewall para que no se lleven la información, están en riesgo. Y el comentario solamente es, inclúyanlo en el consentimiento informado. Existe este riesgo. Hacemos lo más que podemos por salvaguardar tu información, porque somos profesionales de la salud con un acendrado sentimiento bioético, pero puede pasar. Y esto es necesario que se los recordemos día a día, no a mis colegas que están en bioética, sino a los que no vienen a los eventos de bioética, porque es terrible lo que puede pasar. Ya hace unos días en un programa de radio comentaban que un papá consultó a su pediatra sobre una lesión en piel de un niño, de su hijo, y lo mandó por Facebook y le clausuraron la cuenta porque estaba enviando fotos casi pornográficas de un menor de edad. Qué bueno que hizo eso la plataforma, pero no debemos llegar a eso. Otra vez, muchas gracias, doctor. Al contrario, muchas gracias, estoy totalmente de acuerdo. La dimensión hoy del alcance del consentimiento informado vía la dinámica de la socialización de la información y los riesgos inherentes. Por eso aprovecho su comentario, porque siempre hay una pregunta ahí de qué tan segura está la información. Está más segura de como estaba antes, eso sí les puedo asegurar. ¿Por qué? Porque antes la información estaba en papel, la información estaba en un expediente que estaba en la oficina de archivo, en el que cualquier persona que entrara a esa oficina o a ese cuarto o a ese banner podía accesar la información y podía difundirla por otros medios posiblemente. Hoy, dados los estándares, porque hay que decirlo, las mismas organizaciones multilaterales que están responsables de esto han emitido estándares que obligan, que son estándares tan estrictos como los de los estándares de seguridad bancaria, pero eso no implica que no puedan ser vulnerables. Entonces, ese es, creo que el fondo del comentario del doctor, y es que no tenemos la certeza de que no suceda, pero la debemos de hacer explícita, y por lo tanto, siempre hay la incertidumbre, pero hoy les puedo asegurar que la información que tenemos está mucho más protegida que como estábamos cuando era pluma y papel. Muchas gracias, doctor. Igualmente de la plataforma tenemos la pregunta y comentario de Santiago March. Felicidades por su presentación, doctor Tapia. ¿Cuál es el estatus de la regulación en material de salud digital en América Latina y en qué posición se encuentra México? Bueno, Santiago es tramposo porque él es extraordinario amigo en la Fundación Mexicana para la Salud y que conducen justamente, junto con un grupo al que me han honrado en invitar, este proceso de las iniciativas ante las cámaras de legisladores en nuestro país, de tener ya una iniciativa que haga explícito la utilización de la salud digital. Hay un camino todavía largo por recorrer, pero yo creo que hay una mayor permeabilidad hacia el tema. ¿Dónde está la barrera? Y aprovecho para decirlo, y perdón, Santiago, no tengo en este momento un balance de cómo estamos a nivel
latinoamericano. Lo que sí sé es que hace apenas unos días Chile ya emitió ya un cambio, no tengo el detalle, pero ya es hacia una ley específica de salud digital con el nuevo gobierno de Chile. Ese es lo último que tengo, pero no tengo todo el detalle. Pero, ¿cuál es la barrera? Transparencia, rendición de cuentas. Y bueno, si bien los legisladores son representantes del pueblo, pues en verdad son más representantes de los partidos políticos a los que sirven. Y al representar a los partidos políticos, representan a los intereses políticos de quienes son ese gremio. Y uno de los elementos centrales en general en nuestro mundo global y en nuestra región y en todos lados, es que esos procesos de transparencia no son del todo aceptados. Entonces, si nos vamos a mover a un mundo mucho más abierto, mucho más transparente y podemos conocer los detalles de los procesos que están involucrados en las tomas de decisiones, en un mundo de salud digital requiere de un gran componente de responsabilidad y de ética. Por eso es la dificultad de que estos procesos legislativos, pero tarde o temprano se van dando porque además se van afinando y también hay un proceso de aprendizaje y de mejora de la política pública. Así es que creo que por ahí va el camino y aprovecho para mandarle un abrazo a Santiago. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor. Con esto finalizaríamos. Una vez más agradecemos a la Fundación Carlos Slim por la plataforma digital en la que estamos también comunicándonos.